Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Sean bienvenidos a este quinto episodio de su programa Lunes de Agroriesgos, en el cual seguiremos avanzando con el tema de la gestión de riesgos agroalimentarios, conversando en esta ocasión sobre el tema de cómo se clasifican los riesgos agroalimentarios. Iniciamos entonces. ¿Es necesario clasificar los riesgos agroalimentarios? Sin duda alguna que es muy necesario clasificar los riesgos, ya que esto nos permite tener una gestión exitosa de los mismos. Clasificar los riesgos de nuestro agronegocio o agroempresa es un paso fundamental, ya que nos va a permitir tener una vista clara de los peligros que enfrenta o enfrentarán nuestros activos. Es como tener un mapa y una brújula que nos permitirá llevar de forma segura a nuestro barco al puerto de destino, atravesando tormentas y demás obstáculos. Es por esto que siempre mi recomendación es, antes de iniciar con planes de negocio y de mirar hacia el margen de utilidad que va a dejar el negocio, hay que mirar bien cuáles son los riesgos que se estarán enfrentando y evaluar si uno está dispuesto a correrlos o no. En mi experiencia personal me ha tocado ver cómo emprendedores noveles en el sector agroalimentario se han ido tras la promesa de amasar grandes fortunas si invierten con los crowdfundings, que ahora hay muchos, del sector agropecuario. Y después terminan sufriendo un grave revés por riesgos no previstos. Muchos se sienten confiados porque hay un seguro que respalda las inversiones y ni siquiera entienden bien cuál es el interés asegurable ni cómo les van a indemnizar en caso de que ocurra un siniestro. He visto casos de auténtico terror, por ejemplo, como el caso de unos inversionistas que consiguieron, con un país que está al norte del trópico de Cáncer, un excelente precio para comprar granos de alto consumo en la región centroamericana. Y fíjense, el trato se cerró. De hecho, consiguieron un barco también a muy buen precio, un barco granelero, el cual se cargó. Le contrataron un seguro para la carga y, bueno, el propio barco tenía su propia póliza también. Así que cuando el cargamento llegó a su destino, antes de que descargaran los granos, las autoridades hicieron pruebas de inocuidad, como en todos los países debe de hacerse, y encontraron que venían contaminados con aflatoxinas los granos. Los inversionistas pues presentaron su aviso de siniestro a la aseguradora, pero, híjole, qué tremendo. El reclamo no procedió, porque las aflatoxinas afectan los granos desde el campo y estas pues obviamente no se generaron en el traslado que hizo el barco del puerto de origen al de destino. También me han tocado ver casos de restaurantes o de fábricas de alimentos donde un deficiente control de plagas urbanas ha comprometido la reputación de dichas empresas. Y esto por tanto la contaminación que generan las plagas o por las propias metodologías de manejo y control de plagas. Bueno, y saben, es por esto que en Arado Consultores nos orientamos a brindar los servicios de administración y gestión de riesgos para todos aquellos que quieren invertir o que ya tienen sus inversiones en el sector agroalimentario. No importa si es un agricultor, si es un ganadero, si es un fabricante de alimentos, un restaurantero, los riesgos siempre están presentes. Y es que abarcan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año, y deben ser gestionados de forma correcta o las pérdidas estarán llamando a la puerta en cualquier momento. Bien, continuando. Existen muy diversas formas para clasificar los riesgos, dependiendo de la actividad económica de que se trate, por lo cual también se vuelve necesario
el escoger un sistema de clasificación que sea fácil de implementar, que se ajuste a la realidad de la operación, que sea lo más flexible posible para incorporar o combinar las diferentes tácticas que se van a emplear para alcanzar, en la medida de lo posible, una gestión integral de los riesgos. Pero sobre todo que permita generar datos e información suficientes, tanto en cantidad como en calidad, para la toma de decisiones. Si no actuamos diligentemente en la selección del sistema de clasificación, tendremos que afrontar las graves consecuencias que dicha decisión nos traerá. Algunas de estas son: primero, una deficiente implementación del plan de gestión de riesgos. Si en la agroempresa no entendemos qué enfrentamos en cada ciclo y la seriedad que esto representa, las tácticas para gestión de riesgos se aplicarán de forma deficiente. Miren, en 1995, 2 huracanes, Opal y Roxana, afectaron el estado de Campeche con pocos días de diferencia, ocasionando pérdidas enormes en siembras de algodón debido a la inundación. En algunos predios el agua subió hasta más de 1,5 metros, así es que las plantas quedaron sumergidas en el agua. Y esto debido a que se considera una exageración la apertura de drenajes en los campos para la eventual ocurrencia de un huracán, porque decían, no es necesario, los suelos drenan bien, situación que no resultó real. Otra de las consecuencias puede ser daños severos e inesperados por errores de análisis. Y les comparto otro caso que me tocó vivir en diciembre de 1997, cuando ocurrió un evento por helada en el sur de Sonora que afectó severamente el cultivo de maíz y que puso a prueba el incipiente seguro agropecuario privado mexicano. Muchos agricultores, buscando levantar un par de toneladas más por hectárea, no sembraron en la fecha recomendada, que terminaba en el mes de septiembre, sino que, tomando como base una recomendación de una investigación hecha en el campo experimental de la zona, aplazaron las siembras hasta el mes de octubre, ya que en la investigación se indicaba, palabras más, palabras menos, que las siembras de octubre pueden rendir o podían rendir 2 toneladas más si no ocurría una helada en el periodo de floración. ¿Y qué creen? Que efectivamente ocurrió una helada en el periodo de floración. Otra consecuencia que también tendríamos que afrontar si no hacemos una buena selección del sistema de clasificación sería una deficiencia en la cantidad y calidad de datos e información para la toma de decisiones. Y es que si no conozco qué riesgos enfrento, no sé qué datos debo colectar, ni para qué los voy a colectar. Es así que muy contadas agroempresas tienen bases de datos útiles para gestionar sus riesgos. Esta falta de datos e información resulta en elevados costos de seguro para las agroempresas. Y fíjense, otra experiencia que tuve sobre este tema fue hace algunos años, cuando recibí la llamada de una gerente de riesgos que trabajaba para una muy importante empresa agroalimentaria aquí en México, con operaciones en diferentes partes del país, y la llamada fue para hacerme una consulta. Y esa consulta giró en torno a las herramientas para gestión de riesgos de invernaderos. Y mientras conversamos, para mí fue sorprendente ver cómo ella había generado un muy importante ahorro en primas de seguros, tan solo por tener datos e información con la cual negoció ante la aseguradora. Otra de las consecuencias que podríamos enfrentar es la rigidez en los protocolos de intervención. Y fíjense, este caso realmente es interesante porque en 1991 se presentó un evento de lluvias torrenciales en el periodo de invierno que causaron inundaciones muy extensas y daños cuantiosos en Sinaloa, sobre todo en la parte norte y centro del estado. Los expertos indicaron que el evento fue a consecuencia de la condición niño que se presentó
en el Pacífico mexicano. Años después, se dio un pronóstico de otro evento niño similar al de 1991. Así entonces, las agroempresas se dedicaron a profundizar, a limpiar sus drenes, a dar pendientes adecuadas a los predios, entre otras medidas, para mitigar los efectos de una posible inundación. Sin embargo, ese evento niño no llegó con lluvia, sino con un clima seco que favoreció los daños por heladas y bajas temperaturas, para los cuales en ese momento no tenían un protocolo de intervención. Otra consecuencia puede ser también la insuficiencia de recursos para el plan de gestión de riesgos. Y es que, miren, un mal que aqueja a toda Latinoamérica es el bajo consumo de los seguros para agroempresas. En México, por ejemplo, en los mejores años que yo recuerde, solo se han llegado a asegurar en pólizas individuales, por decirle de alguna manera, solo un 10% de la superficie sembrada. Y claro, también se han llegado a tener protegidas hasta casi 12 millones de hectáreas, pero con pólizas que llamamos pólizas de catástrofe o pólizas que agrupan a gran cantidad de agricultores. Además, digo, estas pólizas de catástrofe, las sumas aseguradas que manejan normalmente son muy bajas. En México, pues el monto era solo para recuperar el costo de la semilla y el fertilizante, que no está mal, pero pues resultaba insuficiente. La razón de que no se puedan vender más seguros se le atribuye al costo del seguro, es decir, no hay suficientes recursos para contar con este instrumento de gestión de riesgos. Otra consecuencia más puede ser que pues, nos puede conducir a diversas falacias, como la de la generalización. A mí muchas veces me ocurrió, recuerdo claro el caso de un agricultor en Guanajuato que me dijo, no, Inge, aquí nunca pasa eso. Y justo ese año llovió tanto que se inundaron miles de hectáreas. O también tenemos la falacia de autoridad. Recuerdo que alguien también me hizo un comentario que decía más o menos esto. Qué bueno que vino, Inge. Ya vio cómo está de dañado el tomate. Mi papá ya vino a verlo y me dice que ya no sirve para nada. Y yo le respondí a este joven agricultor, si no sirve para nada, entonces llámale a tu papá para decirle que con todo respeto le pido que traiga la rastra para darle fin al cultivo. Y así entonces, pues, lograremos que proceda el reclamo del seguro. Pero bueno, es por demás decir que la rastra nunca llegó. Formas o sistemas de clasificación. Como ya mencioné antes, existen varias formas o sistemas de clasificación de los riesgos agroalimentarios, entre los que me permito mencionar 4 de ellos. Aunque hay muchos más, ¿eh? El primero es una clasificación por su impacto. Los riesgos pueden causar diferentes niveles de impacto en la vida económica de una agroempresa y es por ello que una de las primeras clasificaciones es agruparlos según la importancia del impacto que se espera lleguen a provocar. Los niveles de impacto los podemos dividir en nulo, en bajo, moderado, severo, crítico y catastrófico, o bien en insignificante, en menor, significativo, mayor y catastrófico. Otra forma de clasificación es por su frecuencia, es decir, la frecuencia de materialización de un peligro, ya que esta frecuencia de eventos puede ocasionar una acumulación de pérdidas que puede llegar a ser muy problemática para manejarse. Así entonces, los riesgos, según su frecuencia, podemos clasificarlos en infrecuentes, poco frecuentes, frecuentes, altamente frecuentes y recurrentes, o también podríamos expresarlo como remotos, esporádicos, ocasionales, habituales, constantes. Una forma más es por los activos afectados. Y esta forma de clasificarlos es una primera aproximación
a la vinculación que hay del riesgo con el activo que se ve dañado. Así podemos clasificarlos como riesgos del rancho. Ahí abarcarían todos aquellos que afectan plantas, animales, por ejemplo, o el invernadero. Tenemos también los riesgos del corporativo, en donde incluiríamos todos los riesgos que afectan la oficina o instalación donde se administra la agroempresa. Y finalmente los riesgos de vida y salud de colaboradores, del dueño y de sus familias. Finalmente llegamos a la clasificación que para mi gusto es la más completa y que es la que siempre usamos en nuestros trabajos de consultoría. Esta busca vincular los riesgos a los activos que participan, pero en cada área básica de la empresa. Y así encontramos que hay al menos 5 fuentes de riesgo bien identificadas: la producción, el financiamiento, el mercado, el talento humano y los aspectos legales. En el área de producción encontramos riesgos en los procesos, en las materias primas, en la tecnología, en la maquinaria a usar, etc. En el área financiera encontramos riesgos en los créditos contratados, las inversiones hechas en instrumentos como pagarés, el tipo de cambio monetario, la inflación, los impuestos y aranceles, entre otros. En el área de mercado encontramos riesgos como el cambio en los patrones de consumo, la estacionalidad del consumo, las variaciones de precios, entre muchos otros. En el área de talento humano, y ojo que no digo recursos humanos, área laboral o de capital humano, porque estos nombres, la verdad, denotan una visión desactualizada de la relación laboral. En esta encontramos los riesgos de prestaciones incumplidas, de rotación de personal, de inasistencias por temas de salud laboral, de productividad, de ambiente laboral y riesgos psicosociales, etc. Y en el área legal tenemos los riesgos por contratos mal elaborados, por incumplimiento de leyes, reglamentos y normas, por daños a terceros, por sucesiones testamentarias, entre otros. ¿Qué aprendimos en este episodio? Una adecuada gestión de riesgos necesita una clasificación de los mismos. Clasificar los riesgos es como tener un mapa y una brújula que nos guiará en la toma de decisiones de nuestro agronegocio. Antes de elaborar cualquier plan de negocios, debemos evaluar si queremos y podemos hacerle frente a los riesgos de lo que estamos emprendiendo. Contar con un sistema adecuado de clasificación de riesgos es clave en la gestión de riesgos. Arado Consultores con gusto les puede ayudar en todo el proceso para la elaboración e implementación de los planes de administración y de gestión de riesgos. Muchas gracias por haber atendido a este episodio. Nos vemos el siguiente lunes. Que la pasen muy bien y sobre todo allí en el norte, cuiden de sus cultivos. Ya están amenazando los frentes fríos con las heladas. Que la pasen bien. Hasta luego. Lunes de Agroriesgos es una producción de Arado Consultores. Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Arado Consultores ni de la producción, y han sido emitidas según los principios de libre expresión de los Estados Unidos mexicanos.